Ya, entonces, como el tarot es representación de elementos interiores del ser humano, cada carta tiene información que nos ayuda a comprender cada departamento interior que hay en nuestra conciencia, en nuestra mente, dentro de nosotros, ¿ya? Eh, por eso a mí me gusta el esoterismo, porque para mí es un acercamiento directo y concreto, súper práctico, hacia el mundo interior, que es justamente el auge de esta época. Es la desconexión con nuestro mundo interior lo que hace que hoy haya tanto sufrimiento y que haya enfermedad y problemas, conflictos, y que eso nos lleve a estar dormidos. Recordemos que el despertar de la conciencia es nuestro objetivo, es el objetivo al momento de asistir a una persona y hacia allá tenemos que apuntar. Y para que la persona pueda lograrlo, alguna persona que reciba nuestra ayuda, nosotros tenemos que alcanzar ese estado primero. Eh, Habíamos visto las primeras 7 claves la semana pasada. También les había mostrado los 3 pasos para crear un nuevo metamodelo. Que eso es algo que tenemos que tener muy claro para poder aplicarlo y luego compartirlo con la persona que vaya a tener una sesión con nosotros. Porque la creación del nuevo metamodelo es el proceso que sigue después de una asistencia y una constelación como lo mostramos en el final del módulo de ancestrología. Así que vimos que estos 3 pasos, ¿cierto? Eran el ser, el hacer y el tener. ¿Sí? El yo soy, yo hago y yo tengo. Yo soy es cuando nos ponemos en la posición de lo que queremos lograr, ¿cierto? El yo hago es cuando hacemos acciones que van a ir creando parte por parte lo que queremos lograr y finalmente tenemos, ¿sí? Yo tengo aquello eh, que soy y que hago. Por eso acá el decir lo que voy a hacer o el contarle al mundo lo que hacemos no tiene mucho sentido. Y por eso es que no lo contamos. Y por eso se llama ocultismo práctico. Porque es algo personal que no tenemos para qué contarle a nadie. Porque si lo hacemos, estamos dispersando esa energía. Además que muchas veces al contar nuestros planes, se activan en las otras personas algunos patrones de envidia o eh, clásico, sobre todo en Chile, que tu propio compatriota chileno no cree que tú eres capaz de hacer eso, ¿cierto? Porque esa persona no se cree capaz de hacer eso, entonces va a creer que ningún chileno es capaz de lograrlo. Así que esto es un trabajo ocultista, por eso hablamos de magia. Ya la magia es algo sigiloso. La magia no es algo que uno ande contando por ahí. Esto se vive en silencio. Ojalá nadie sepa que nosotros hacemos esto. eh, y si vamos a compartirlo, lo compartimos solo cuando hayamos tenido ya resultados con lo que hacemos. Porque al tener resultados vamos a saber cómo compartirlo. De otra forma no vamos a entender muy bien y puede ser incluso más perjudicial porque si no sabemos bien manejar el asunto, no vamos a saber cómo explicarlo. Entonces, si no lo sabemos explicar, quiere decir que no lo hemos aplicado como corresponde y eso puede provocar más confusión en la persona. Así que de aquí viene la importancia de primero ser lo que queremos proyectar. Me ha pasado en algunas ocasiones con algunas personas que he atendido que llegan cuando atendían presencial, que llegan a la consulta
y se acercaban para comenzar la sesión, y antes de empezar me decían que ellos o ellas querían lograr verse como yo en ese tiempo, en ese momento, ¿ya? Como luminoso, brillante, alegre, tranquilo, relajado. em, entonces uno tiene que convertirse en lo que la otra persona necesita, ¿cierto? Y por eso es que nosotros decidimos convertirnos en medicina y aplicamos los tres pasos del ocultismo práctico, ¿cierto? Que es el ser, hacer y tener, ¿cierto? Cuando elegimos ser medicina para ayudar a otros a sanar, comenzamos a rodearnos de aquello, a sentirla, a vivirla, a encarnarla. Luego comenzamos a ejecutarla, que ya eso es hacer sesiones de terapia, pero también es estudiar, ¿cierto? Acciones de investigación, de lectura, de capacitación, como lo están haciendo ustedes ahora, porque así finalmente van a lograr tener aquello que en un principio quisieron lograr, y se convierten así en potentes terapeutas, en potentes asistentes que no tienen nada que envidiarle a cualquier profesional que tenga un doctorado o una carrera universitaria. Se los digo porque las claves del tarot son psicología profunda, ¿ya? Si por ahí algunos psicólogos o psiquiatras se ríen del tarot, está bien que lo hagan, tienen el derecho de hacerlo, pero nosotros con nuestra astucia y con nuestro sigilo em, podemos ver y reconocer la riqueza que hay en esas cartas, y así entender profundamente los misterios del ser humano y utilizarlos para ayudar a otros, ¿ya? Primero nosotros y luego el mundo. Esto es psicología esotérica, ¿ya? Psicología profunda. También es psicología transpersonal, porque estamos hablando sobre las profundidades de la conciencia humana. Estamos hablando sobre el origen del ser humano, sobre la conciencia, ¿ya? Y sobre todas las capacidades interiores, los poderes y todo lo que podemos desarrollar, y que algunas personas nacen con eso desarrollado porque lo desarrollaron en otras vidas, o en esos planos en los que estamos antes de nacer, antes de venir al mundo. Doy un ejemplo de eso. Mi hermano del medio, que viene después que yo, él está aquí, acá en la Tierra, en su primera vida, aquí en la Tierra. Él tiene miles de vidas en otros planos, porque y yo lo sé porque él es muy sensible, él es muy diferente a todas las personas que yo conozco. De hecho, yo veo que él es un hombre sin ego, porque él no se ofende por nada, no se preocupa por nada, vive una vida completamente normal, pero, pero es diferente en el sentido de que es la persona más sencilla que conozco, y que no le importa nada. O sea, no en un mal sentido, pero él no vive preocupado, ¿sí? Si hay algo que hacer, él lo hace, si hay algo que arreglar, él lo arregla, pero no sufre por ningún modo de nada. Y él una vez me pidió hacerle una regresión para vidas pasadas, pero me dijo, pero yo sé que yo no tengo vidas anteriores aquí en este planeta, así que yo quiero una regresión para ir a ver qué fui yo en otros planetas, en otras realidades. Y bueno, fueron sesiones muy intensas, muy bonitas, en donde él pudo descubrir su descendencia espiritual, ¿verdad? En otros planos, y también pudimos ver por qué él tuvo que encarnar aquí en la tierra, en el útero de mi mamá, y por qué ser hermano mío, y así descubrimos muchos por qué de su vida y la mía. Entonces, el loco es representante de aquella existencia en otros planos, en otros planetas, en otros mundos. Es como
Es como lo que pasa con algunas personas que se sienten extraterrestres y que tú los miras o conversas un rato con ellos y te puedes dar cuenta que sí son muy extraterrestres. Em, y que nos encontramos aquí en la Tierra, em, y que por algo estamos aquí unidos, reunidos, ¿ya? Por ejemplo, mi naturaleza espiritual viene de la raza felina. Los felinos somos espíritus que traemos a la Tierra una misión importante que tiene que ver con la protección astral, ¿ya? Espiritual, me refiero al plano, al plano etérico, no físico, y por eso es que los felinos tenemos como tendencia a la sanación, a la protección, a la armonía, ¿ya? A la limpieza energética, porque los felinos somos muy dormilones, digamos, y, y claro, pareciera que somos flojos, pero realmente nosotros trabajamos mucho en el otro lado. Así como he conocido a otros que son arturianos, otros que ellos saben que vienen de otros planetas y que tienen una misión acá que cumplir y listo. Una vez que cumplan esa misión, ellos mueren naturalmente y, y sin problema. O sea, no es una tragedia en realidad. Terminaron la misión y algo pasa y mueren. Y generalmente eso pasa con las muertes jóvenes o prematuras. Así que el loco constituye ese proceso de una existencia antes de encarnar, ¿ya? El mago dijimos que era la capacidad de utilizar las herramientas que tenemos aquí en la Tierra y de ser autoconscientes de que existen y que tenemos todo el poder y el derecho para hacerlo. ¿Se acuerdan que les dije que cuando conocí esta carta no lo podía creer y fue tanto el impacto que la puse de fondo de pantalla y la tuve por mucho tiempo porque estuve mucho tiempo creando? Cuando supe que esta carta representa nuestra capacidad para crear cualquier cosa, ahí mi imaginación pudo sentir que, que podía yo bajar a la tierra cualquier cosa que se me ocurra. Entonces lo más coherente que se me ocurrió fue crear un espacio de sanación donde pudiese yo atender gente y en este punto ya hace tiempo tuve el recibir la señal, la sensación de que tenía que enseñarlo y comenzó este grupo y así otra vez aplicando eh, las claves del mago, eh, pude crear esta realidad, ¿cierto? En este momento, al estar haciendo esta clase y al estar ustedes escuchándome, creé esta realidad. Entonces, eso es magia pura, es poder y todos podemos lograrlo. Así que siempre motivo a la gente cuando todos dicen, no, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que hay que falta plata. Bueno, yo los motivo a hacer lo que quieran hacer porque sé que se puede. Lo compruebo, lo hago todo el tiempo, todos los días. Cualquier cosa que yo quiera para mí, junto los cuatro elementos y nace. Lo demás es la disciplina y la voluntad, que es lo que hace que esto se sostenga en el tiempo y crezca, ¿ya? Luego la subconsciencia es, como también les había contado la semana pasada, es como un ente que existe y que controla y maneja todo lo que nosotros no tenemos conciencia, ¿cierto? El mago es la autoconciencia, es decir, cómo yo dirijo a la subconsciencia. Y aquí estamos en un punto importante para poder entender la importancia de estas tres cartas. Como espíritu, representado por el loco, encarnamos y el mago es el que dirige a la subconsciencia. Y si es al revés, y si la subconsciencia
dirige a nuestra conciencia es cuando llegamos al sufrimiento y a la enfermedad. Porque si tú no tomas las riendas de tu vida, la va a tomar la subconsciencia. Y en la conciencia, no están las mejores semillas, porque esas semillas son las semillas del árbol, son las semillas de la familia. Y si venimos de una familia pobre, tenemos semillas de pobreza. Si venimos de una familia enfermiza, también tenemos semillas de enfermedad en nuestra subconsciencia. Porque recuerden que la subconsciencia es quien lo registra todo, quien lo sabe todo, ¿ya? Por eso tiene en su mano el libro de la Torá, que es un libro sagrado que representa el conocimiento oculto. Porque la sacerdotisa, acuérdense que es una mujer canalizadora, una mujer bruja, pero una bruja fina. Una bruja que canaliza lo que sea porque es neutral, está al medio de las dos columnas. No se va con que algo es malo o es bueno, sino que todo lo percibe de una forma neutra. Así que cuando nosotros hacemos una constelación con una persona, estamos desmalezando el jardín de la subconsciencia de esta persona. Cuando le decimos a la persona que lo que le pasa tiene que ver con la castración, por ejemplo, la persona nunca antes había escuchado ese término. Y tú le explicas cómo es, cómo pasa, y tú le dices, tu mamá es una mujer controladora y manipuladora, pero que su cara es muy dulce, y ella aparentemente es muy dulce, pero por dentro hay algo oscuro, hay algo medio siniestro que la hace ser manipuladora, y eso a ti te hace también tener una pareja que también te manipula y te controla y hace lo que quiere contigo. Entonces la persona va a quedar, primero, va a quedar impresionada porque tú le estás contando la vida entera a la persona y la persona no te lo ha contado, no te ha dicho eso. Pero nosotros ya lo sabemos porque hemos estudiado nuestra propia psique y también eh, a través de las herramientas que yo les entrego, que es a partir de el estudio de muchas psiques, de mucha gente. Yo diría que más de 500 personas que he podido asistir en 4 años. Eh, es como así, como entre 500, 600, por ahí. Igual es poco, pero he visto estos patrones en común que se cumplen en todos los casos. Así que en ese momento, cuando la persona dice, sí, sí, todo lo que tú me dices es tal cual, así, y la persona dice, es como si me conocierais de toda la vida. Eh, Ahí, en ese momento, sucede que estamos desmalezándole la subconsciencia a esta persona. Porque la persona tenía la subconsciencia llena de basura, que era todo lo que le pasaba, y nosotros llegamos y le decimos, sí, sí, tranquilo, yo entiendo lo que a ti te pasa esto, esto y esto otro. Entonces en la persona se prende algo, se prende el alma, se le prende el espíritu y dice, hoy por fin alguien que me entiende y que no solo me entiende, sino que me está diciendo las cosas tal cual y yo no le estoy contando nada. Entonces ahí se desmaleza la subconsciencia, ¿ya? Y en ese momento es cuando, después de que la persona entiende, ya se da cuenta y dice, sí, mi mamá es así, mi papá también está castrado por mi mamá, así que en el fondo la mamá es la matriarca y todos estamos ahí a merced de ella, y yo me quiero ir de la casa, pero ella siempre busca maneras de hacer que yo me quede ahí, ¿ya? Así que una vez que nosotros le desmalezamos la subconsciencia a la persona, em, pasamos al proceso de sembrar nuevas semillas en la subconsciencia. Y eso es lo que hacemos con la constelación. Fíjense lo importante que es entender este proceso, porque, porque como dije, tenemos que saber y entender muy bien cómo y por qué hacemos lo que hacemos. Y para mí es mucho más fácil explicárselos con
con las cartas. Así que para que puedan integrar muy bien estas tres, porque son muy importantes, son las primeras tres cartas del juego de tarot, entonces son los, los tres primeros y fundamentales poderes de nuestra capacidad humana. Entonces, supraconciencia, que es el alma, autoconciencia, que somos nosotros que dirigimos a nuestra subconsciencia, ¿ya? Y nuestra subconsciencia es la que hace el resto. Entonces, cuando constelamos con la persona le instalamos nuevas semillas en la subconsciencia y estas semillas se tienen que alimentar, se tienen que regar, se tienen que podar también, se tienen que refrescar, se tienen que atender. Y ese proceso es el que hacemos con el ocultismo práctico. Y aquí están los tres pasos previamente estudiados. El, el yo soy, ¿cierto? Porque si el hombre, por ejemplo, si le hicimos una sesión a un hombre castrado, le removimos la maleza de la subconsciencia, luego constelamos y le instalamos nuevas semillas en la subconsciencia. Este hombre está obligado, sí, obligado, si quiere recuperarse, sanarse y despertar, tiene que hacer el proceso de decir, ya, yo soy un hombre, ahora yo tengo mi propia capacidad de dirigir mi vida, ¿cierto? Yo soy masculino, todo eso, yo soy vigoroso, ¿ya? Todo eso tiene que ver con la nueva faceta que uno está desarrollando y por eso se tiene que comportar como tal, ¿cierto? Si él dice, ahora yo soy hombre, tiene que hacerse cargo de sí mismo, porque ya es un individuo, no es un ya no es femenino, o en realidad ahora es femenino y masculino a la vez, porque el hombre castrado siempre va a ser más femenino y, y también va a tener menor virilidad sexual, así que este hombre tiene que comenzar este proceso del ocultismo práctico para que su vida cambie de verdad, para que realmente haya un resultado. Y ahí nosotros nos convertimos en asistentes, en guías. Solo podemos darle seguimiento. Yo soy entonces un hombre, yo actúo como hombre, ¿cierto? Me comporto como un hombre. Y actuar como un hombre implica integrar la clave 4 del emperador, ¿sí? Y finalmente yo tengo, es lo que esta persona va a lograr. Yo tengo hombría, yo tengo masculinidad, yo tengo independencia, yo tengo estabilidad, yo tengo solidez, ¿cierto? De esta forma vamos a llevar a la persona como por un refalín hacia el despertar. Y ese es nuestro objetivo fundamental, primario y es el objetivo mío también al hacerles clases porque eh, estamos creando un equipo de despiertos y tenemos que estar despiertos y trabajar en el despertar personal de nuestra conciencia para que después podamos asistir a que otros despierten también. La humanidad está como está porque está el 90% dormido y esto es fatal porque es por eso que hoy en día tenemos los resultados que podemos ver a simple vista en la realidad. Así que estamos un pequeño grupo despertando, pero con el tiempo vamos a hacer más, yo estoy seguro. En el 2024 se viene una conjunción en Urano, en el cielo, que eso va a ser la explosión espiritual. Así que todas las personas que hoy trabajamos en todo lo referente a lo espiritual y el despertar de la conciencia, en el 2024 vamos a alcanzar el estrellato, eso se los aseguro. Vamos a ser personas imprescindibles para la sociedad y tenemos que estar preparados con todas las herramientas para poder entregarlas. Así que cada arcano, cada carta del tarot es un poder interno y todos juntos constituyen nuestra totalidad esotérica interior. Dijimos que la emperatriz es la madre, la creatividad y la imaginación creadora. Cuando hablamos de imaginación creadora es referente a que yo puedo crear en mi vida todo lo que yo imagine. Hace 4 años imaginé esta realidad, por ejemplo, y a través de mi intento
¿verdad? De mi intención, de mi fuerza de voluntad, de mi terquedad, ¿ya? Soy Tauro, soy muy terco, muy porfiado con lo que quiero. Esto puede suceder, ¿ya? Porque lo imaginé previamente. Esto primero nació en mi cabeza y luego en mi realidad. Y sí que es interesante esperar el 2024. Si quieren pueden buscar después en YouTube, por ahí, en algunos canales de astrólogos, hay muchos, y busquen sobre lo que va a pasar el 2024. Ahí viene un rotundo despertar de la conciencia. Y estoy seguro que la represión de Matrix también va a ser igual de intensa. Así que nosotros nos estamos preparando mientras tanto, como dijimos, como buenos magos, en silencio, sigilosamente, porque es mejor no despertar alarma y así nosotros podamos trabajar tranquilos. El emperador era la energía masculina, el padre, que representa el poder. El cubo de concreto era la capacidad de concretar todo lo que uno quiera. Em, Representa la estabilidad, la disciplina y la razón, el razonamiento, ¿ya? Nosotros tenemos que utilizar el razonamiento, la lógica. El mundo es algo súper irracional, súper ilógico, pero nosotros tenemos que aprender a usar la lógica, ¿sí? Porque la lógica se va a cumplir siempre cuando hacemos terapia, ¿sí? Porque cuando usar la lógica quiere decir que nosotros nos damos cuenta de que un hombre que está castrado, lógicamente se va a sentir frustrado. Y aquí hay un tema bien polémico, que es un tema de que yo no he hablado ni compartido aún, porque lo estoy escribiendo todavía, pero según yo, esto lo digo yo, me hago responsable de mis palabras. Eh, el feminicidio, las violaciones y la violencia intrafamiliar vienen de la castración. Un hombre castrado por su pareja y por su madre puede fácilmente ser un, un agresor físico y sexual y un potencial femicida, ¿ya? Así que imagínense el poder de este descubrimiento y lo tengo ahí todavía. No quiero hablar del tema porque creo que no es el momento. Así que tenemos que ayudar a los hombres que son aquellos hombres, em, cierto, los que están con funas, los que están con violencia intrafamiliar. Obviamente si es que ellos lo piden. Si no lo piden, tendrán que seguir siendo violentos. Tendrán que quizá llegar a matar a una mujer para pedir ayuda. Y en eso nosotros no nos podemos meter, ¿cierto? Cuando hablamos de la muerte o la vida, ¿cierto? Un nacimiento o una muerte, es imposible cambiarlo, interferir en eso, porque eso va más allá de nosotros. La muerte y la vida saben por qué existen y por qué suceden. Así que uno no puede interferir ahí. Habíamos visto al Papa, que era el maestro interior, y que en su cabeza tiene una piña, representante de la glándula pineal, de donde proviene nuestra intuición. Dijimos que el Papa tiene una oreja destapada porque escucha y también habla. Entonces es un equilibrio entre el hablar y el escuchar. Porque este es un maestro que, que como maestro sabe que él sabe algo, que es sabio, que tiene sabiduría, pero que no lo sabe todo y que siempre va a aprender algo nuevo de sus estudiantes. Entonces por eso tiene la oreja destapada, porque, porque escucha, ¿cierto? Y si cree que lo sabe todo, se va a su sentido negativo y ya no es un maestro, es no sé, un dogmático, un fanático por lo que cree, ¿cierto? Ya su sabiduría deja de ser sabia y se convierte en un creyente. Los enamorados
hablamos de que también representa a la supraconciencia, y esta es una clave también fundamental, porque nos dice, para poder explicar, para poder ayudarlos a ustedes a entender, la clave de esta clave sería algo como: observa la realidad, el mundo de los humanos, desde lo más elevado de ti, desde lo más alto. Si te dejas llevar por las pasiones humanas, te dualizas, te vas para uno de los dos pilares. Y eso consume tu energía y te mantiene dormido. Pero si te vas hacia lo más alto, en un estado neutral, sosteniendo la calma, sosteniendo la humildad, vas a ver y te vas a dar cuenta de algo más allá de lo que ven tus ojos. Así vas a poder ver la sustancia detrás de lo visible y sabrás discernir con total claridad. Ese mensaje vino directo de la subconsciencia, de la supraconciencia, y ustedes van a desarrollar esta habilidad de canalizar información directa desde ahí, ¿ya? No recuerdo nada de lo que acabo de decir, porque no fui yo quien habló. Y es importante entender cómo funciona esto para que lo puedan aplicar en su vida y puedan dejar de ser succionados energéticamente por los problemas cotidianos, por los problemas humanos, ¿ya? Por eso es natural alejarse de ciertas personas cuando uno comienza el despertar, y es natural ser más solitario porque ya no vamos a, las personas no nos van a entender, entonces vamos a empezar a juntarnos entre despiertos. Todo esto que estoy diciendo tiene sentido aquí y ahora para ustedes, pero si hubiera alguien escuchándome afuera de la pieza, probablemente estaría pensando que estoy loco, uno por estar hablando solo, y otra por lo que estoy diciendo, no entendería nada. Así que por eso es normal alejarse un poco. Entonces la clave 7 es todo lo anterior ya integrado en mí, y con eso salgo al mundo. Por eso está el reino atrás, que representa el reino de nuestros padres, el reino de el rey y la reina, la emperatriz y el emperador. Entonces, recapitulando, para que podamos pasar a la segunda línea de cartas: el alma, la autoconciencia que dirige a la subconsciencia, nuestro lado femenino, nuestro lado masculino, nuestro maestro interior, nuestra intuición y nuestra capacidad de aprender de todo y de todos, y nuestra capacidad de discernir desde lo más alto lo que queremos para nuestra vida, lo que nuestra alma quiere para nuestra vida. Y con todo eso salimos al mundo con este carro que tiene dos esfinges que se mueven a la par. Y otra vez la dualidad está representada por estas dos esfinges. Y este personaje es el que emprende el camino al momento en el que nosotros nos independizamos.
Yo lo veo de una forma muy sencilla. El loco es la semilla, el mago es el bebé, la subconsciencia es el lado femenino del bebé, ¿cierto? Si vemos al loco al medio, al lado del mago y al otro lado la sacerdotisa, yo veo un bebé aquí, que tiene un espíritu, que es capaz de moverse, que el mago, y la subconsciencia, que es su lado femenino. Entonces, como los dos polos, el mago y la sacerdotisa, que están juntos. Estas tres cartas para mí están juntas. Luego empieza a crecer este bebé, empieza a moverse, empieza a darse cuenta, empieza a ver, empieza a crear cosas con sus manos. Es creativo y también es capaz de sostener algo por la energía masculina del emperador. Luego ya comienza a volverse un maestro, empieza a ser experto en lo que hace. Si hace cosas de papel, empieza a trabajar y a jugar y a experimentar, ya puede crear algo. Ahora, este bebé ya no es un bebé, ahora está creciendo, se está convirtiendo en un hombre sabio y está tomando sus propias decisiones. Clave 6. Está discerniendo, él discierne en lo que quiere para sí. Y aquí, como ya sabe lo que quiere para sí, y como se dio cuenta que tiene una intuición, clave 5, se da cuenta que tiene un potencial interno como un maestro en lo que sea que tenga como un don, con eso sale al mundo. Y con eso tiene que dejar atrás al mundo, al reino, perdón, de los padres. Y con todo lo que es, se expresa para poder vivir. De hecho, cuando hacemos la constelación, ¿se acuerdan que les mostraba que tenemos que, la persona tiene que decir, gracias mamá, gracias papá, ahora dejo la casa, dejo el hogar para yo salir al mundo y hacer mi propia vida y vivir mi propia realidad y crear mi propio reino, ¿cierto? Ahí uno le tiene que agregar su poesía al asunto para poder eh, plantar correctamente las nuevas semillas en la subconsciencia. Así que el carro es un proceso muy lindo. El carro en lenguaje esotérico, nosotros le llamamos el carro a nuestro cuerpo físico. Cuando decimos que alguien muere, nosotros no decimos que alguien muere realmente, decimos abandonó su carro el domingo anterior, el domingo pasado, pero para nosotros es un carro, porque somos un alma. Y el cuerpo es solo un elemento, un instrumento del alma para poder tener una existencia terrenal. ¿Ya? Así que queda claro con respecto a los primeros 7 poderes, desde el loco hasta el carro. Clarito dice la Caro ya. Se dan cuenta de que es importante conocer estas claves para poder entender nuestra propia naturaleza. Y se dan cuenta que es un proceso evolutivo. De hecho, este tarot también es conocido como el tarot evolutivo. Y es por eso, porque vamos de menos a más. ¿Ya? Ahora estamos en el proceso en el que ya salimos de la casa de los padres. Ese es el carro. Ahora somos nosotros y nuestra individualidad. Ahora somos un individuo que tiene todas las herramientas mencionadas anteriormente para salir al mundo. Pero, como esto no te lo enseñan en ningún lugar, eh, bueno, es por eso que decidí crear este espacio, esta comunidad. Porque fue totalmente para mí revelador y ha sido gran ayuda para mi propio despertar las cartas del tarot. Por eso tengo las mías pintadas y plastificadas y respeto mucho
el esoterismo y el tarot. Ya, entonces tenemos ahora nuestra individualidad. Hasta este punto es donde nosotros acompañamos a a la persona que recibe nuestra ayuda, ¿sí? Y luego viene la fuerza. La fuerza es una carta que, como ustedes pueden ver en la imagen, representa la capacidad de domar nuestras bestias, la capacidad de templar con ternura a nuestras propias bestias que están en nuestra subconsciencia. Aquí hablamos de bestias sexuales, bestias agresivas, bestias intelectuales, bestias gritonas, controladoras y todas las bestias que podemos alcanzar a ver en nosotros están representadas por esta carta. Y en esta segunda línea estamos hablando de un proceso interior, ¿ya? Y cuando hablamos de proceso interior, hablamos de el conocimiento de nuestro mundo interno, porque la primera línea de cartas, las primeras 7 cartas, son procesos que son como, por decirlo de alguna forma, desde adentro hacia afuera. Porque si la primera carta es el loco, ¿cierto? Cuando llegamos hasta el carro, estamos desarrollando como nuestra existencia desde que somos un alma hasta que somos un ser humano individual. Es como elemental ese proceso, es como el proceso evolutivo completamente inicial del ser humano. Entonces en la segunda línea estamos en el proceso de conocimiento de nuestro mundo interior. Quiero mostrarles algo, pero que no tengo la imagen y encontré una imagen de muy mala calidad en internet. Pero no es necesario, es como muy pixeleado. Pero miren, está el loco arriba. O sea, como ustedes ya conocen las cartas, no es necesario que sea tan Full HD la imagen. Pero miren, está el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el papa, los enamorados y el carro. Luego viene la segunda línea, donde está la fuerza, el ermitaño y para adelante todas las cartas que voy a hablar hoy día. Y en la tercera línea está el 15, que es el diablo, que nosotros le llamamos el 15 porque sabemos que las palabras abren portales, por lo tanto le llamamos el 15 porque es la clave 15. Y es la tercera línea y tercera y final línea de los procesos evolutivos de nuestra conciencia humana en esta encarnación en la Tierra. Así que para esto se lo muestro solamente para graficarles que lo que yo estoy haciendo es como un zoom hacia las cartas una por una en cada una de sus líneas. Así que vamos aquí en la fuerza. Y en esta segunda línea es la línea interior, ¿cierto? La primera fue el desarrollo evolutivo hacia ser un individuo. Y ahora que somos individuos nos damos cuenta de que tenemos unas bestias dentro de nosotros. Y que esas bestias son las que nos llevan al sufrimiento, a pasarlo mal, a herir a otros, ¿cierto? Y por lo tanto herirnos a nosotros mismos. Y
Estas bestias tienen que ser templadas a través de la ternura, porque si somos duros con nosotros mismos, es peor, le damos más fuerza. Si reprimimos a las bestias, es peor, le damos más fuerza. Por eso, nosotros no tenemos que luchar contra nosotros mismos. Y si hacemos eso, vamos a seguir dormidos. Tenemos que primero aceptar cómo somos nosotros. Por ejemplo, acepto que fui machista en algún momento. Acepto que fui infiel y mujeriego en algún momento. Y no tengo problema con eso. Estoy súper agradecido de haber experimentado eso, porque ahora puedo valorar lo que es la equidad, por ejemplo, la igualdad de funciones en la casa, por ejemplo, y darme cuenta de que eso hace daño y que genera un desequilibrio, y ese desequilibrio trae conflictos. No hubiese sido consciente de esto si no hubiese experimentado eso antes. Así que si yo dijera, no, yo no soy machista, no, yo no soy eso, estaría negando algo que sí es, y finalmente se me escaparían comentarios machistas o acciones machistas, porque esa es la naturaleza del inconsciente. Mientras más lo reprimo, más se me escapa. En cambio, mientras más lo acepto, le quito el poder. Por eso es que hay gente que es súper sencilla, y gente que acepta que es violenta, acepta que es, por ejemplo, garabatera y no le importa, ¿ya? No va en contra de su naturaleza. Acepta su naturaleza y la expresa, claro. Y así es que el inconsciente puede expresarse y nosotros sentirnos libres de ello. Porque el inconsciente solo se quiere expresar, igual que el loco, el espíritu. ¿Se acuerdan que dijimos que el alma solo quiere vivir y experimentar? Lo mismo pasa con el inconsciente. Lo que está en el inconsciente se quiere expresar, ¿sí? Y por eso pasa que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, es muy conservadora con lo sexual, pero que se le escapan chistes muy sexuales, o de repente ciertas actitudes sexuales, ¿sí? Sin darse cuenta, obviamente, ellos son inconscientes. Es muy difícil verse a uno mismo. El león tiene alrededor flores y rosas que representan el amor, y representan la ternura. Además que la mujer no tiene un rostro de hacer fuerza. Ella tiene un rostro plácido, tranquilo, que demuestra que ella no está luchando, sino que está templando la bestia, una de tantas bestias que tenemos. Por eso es que esa es la verdadera fuerza, la capacidad de templar nuestras bestias sin violencia, es decir, sin luchar en contra de nosotros mismos. ¿Y cuál es la clave aquí? Algo que para lo cual tengo preparado un esquema, otro esquema, más profundo aún que el que hicimos en el final del módulo de ancestrología, sobre cómo funciona esto, pero lo que tenemos que lograr es redireccionar la fuerza de la bestia. No tenemos que negarla, solo redireccionarla, ¿ya? Voy a mostrar el esquema cuando terminemos de ver las claves del tarot, porque no tendría ningún sentido antes de eso. En este momento ese esquema no viene al caso. Primero esto y luego el esquema. Así que nosotros, al redireccionar la bestia, estamos expresando el inconsciente, pero sin dañarnos, porque la bestia es intensa, que puede hacernos daño. Y cuando hablamos de redireccionar, estamos hablando de canalizar esa fuerza hacia algo que pueda convertirse en otra cosa. Y ahí es donde uno hace la transmutación. Si yo tengo rabia, voy a... bueno, hace tiempo que no me pasa, pero la última vez que sentí mucha rabia hacia una persona, golpeé un cojín hasta cansarme.
también grité hasta cansarme. Necesité redireccionar esa rabia que tenía, porque si la hubiese dirigido hacia esa persona probablemente queda en coma, ¿sí? Porque era demasiada rabia. Así que tuve que redireccionarla de esa forma y así se pudo descargar esa energía que estaba contenida en mí, porque de otra forma me quema por dentro. Y así cuando ustedes hacen música, cuando ustedes pintan un cuadro, cuando hacen ejercicio, cuando, cuando por ejemplo tienen deseos sexuales reprimidos y se dan el permiso para experimentar esas experiencias, también se descarga esa energía sexual reprimida y se genera esa sensación de calma, de, de descanso. O sea, por fin puedo descansar de este deseo que quería tanto satisfacer, pero no podía o no quería o no me atrevía a hacerlo. Lo mismo pasa con todas las bestias. Siempre necesitan expresarse y cuando lo logramos estamos templando nuestra bestia. Estamos ya no siendo agresivos con nosotros, sino siendo amorosos, tiernos y complacientes con nosotros, pero en una medida sana que no nos haga daño a nosotros ni al resto. Luego de la fuerza viene el ermitaño, y el ermitaño es un proceso de introspección y de soledad. Se dan cuenta de que cuando llegamos al carro, el carro trae como todo su equipaje, pero interior, su equipaje de herramientas personales. Tiene su capacidad de ser maestro, tiene un don, es bueno en algo, tiene la capacidad de discernir, tiene a sus padres en su espalda y sale al mundo. Entonces acá llega a la fuerza y se empieza a dar cuenta de que tiene pasiones, tiene pulsiones, tiene deseos, tiene actitudes, tiene sombras, bestias de toda clase. Y comienza a templarlas, a domarlas. Luego el ermitaño es el que recorre esa sombra a través de la introspección, del autoanálisis, de la autoobservación, y tiene en su mano un faro que representa la iluminación en la oscuridad, porque el ermitaño está en un lugar oscuro que es nuestro pasado. Por eso va hacia la izquierda. La izquierda es el pasado en el tarot y el hacia la derecha es el futuro. Pero no nos importa el futuro. En esta carta del ermitaño, el pasado es lo que viene a ver, a observar. Y lleva la lámpara porque así puede ver. Y la lámpara es el conocimiento. La lámpara representa el conocimiento. Entonces, en este momento, desde que empezamos la primera clase de la formación hasta ahora y hasta el final de la formación, lo que yo estoy haciendo es entregarles a ustedes esa lámpara para que puedan recorrer por los profundos rincones de su sombra y puedan sanar las bestias que hay ahí, para que puedan templarlas, para que puedan conocerse y ver que ustedes y yo y el mundo entero tenemos una sombra que hasta hoy ha dirigido nuestras vidas, porque como dijo Jesucristo en la cruz, no sabíamos lo que hacíamos, ¿ya? Así que el ermitaño es ese proceso, el proceso de soledad, de estar con uno mismo y de enfrentar la sombra y enfrentar todo aquello que esté ahí, sin criticarnos, sin enjuiciarnos, sin pelear con nosotros mismos, porque lo que hay en nuestra sombra es perversión,
es celopatía, psicopatía, territorialismo, violencia, odio, rabia, resentimiento. Hay también abusos, hay frustraciones, hay deseos enfermos de tipo sexual, de tipo asesino. Hay tantas cosas en ese lugar que em, uno dice que hay cosas que solo pasan en las películas. Bueno, la sombra del ser humano contiene eso y mucho más, ¿ya? Por eso es tan importante conocernos y aceptarnos y redireccionar esa fuerza, ¿ya? Es la clave 8. Redireccionar la fuerza de nuestras bestias hacia algo sano. Eso es también un ejercicio de magos finos y magas finas que hay aquí. El ermitaño tiene una vestimenta gris. ¿Recuerdan lo que representa el gris? La mezcla de blanco y negro, es decir, de la dualidad. Y está al medio, ¿ya? No hay dos columnas a los lados, pero eh, simbólicamente el gris de su túnica representa la unión de estas dos columnas, por lo tanto es una observación neutra, que no tiene un juicio, solo es observar. Eso es el trabajo del ermitaño, y aquí entra algo que nombré por ahí, pero que no expliqué ni profundicé en eso, pero entra lo que es la recapitulación, que es el ejercicio consciente y personal de recapitular sistemáticamente todos los eventos de nuestra vida, con el objetivo de recuperar la energía que quedó en ese momento. Me refiero a nuestra energía que se quedó en ese momento, y para devolver la energía de esa persona con la que tuvimos ese intercambio energético. Y esto se hace mucho para cortar lazos con parejas sexuales del pasado, con parejas de matrimonio o pololeos. También se recapitula la relación con los padres, porque son las personas más presentes en nuestra vida. Recapitulamos la relación con amigos, con profesores, con jefes, con parientes de todo tipo, porque todas las situaciones intensas o tensas del pasado, al ser recapituladas, se liberan de de nuestro campo energético, y eso nos trae de vuelta la energía que perdimos en ese evento, y también devuelve la energía que no es nuestra, y energía que sabemos que se manifiesta en forma de pensamientos y emociones. Así que la recapitulación es un ejercicio tolteca del chamanismo eh, antiguo, muy antiguo, de la civilización tolteca, que son herederos, los herederos del conocimiento de los atlantes. Los toltecas son una civilización muy antigua que recibieron el oro atlante, ¿ya? Que el oro atlante no es el oro físico, el oro atlante era su conocimiento, su sabiduría, y eso es lo que los toltecas heredaron, y los atlantes practicaban la recapitulación y, y la utilizaban para revitalizarse a sí mismos, recuperar la energía perdida y devolver la energía absorbida de otros. Ese es el proceso del ermitaño, la recapitulación. Y tiene en su mano un basto. Recuerdan que el basto es la dimensión energética, por lo tanto entendemos que el proceso del ermitaño no es un proceso como por ejemplo el del carro, porque el carro es un proceso de dirección hacia el mundo. En cambio, el ermitaño es un proceso de dirección hacia adentro, hacia la sombra, ¿ya? Y con el objetivo de recuperar nuestra integridad energética. Por eso es que el proceso del ermitaño es tan importante. Y también
otra clave del ermitaño es que el ermitaño hace este viaje, este trayecto hacia la sombra, eh, con el objetivo de que otros también puedan transitar este lugar y tener una luz que pueda guiarlos para hacer este proceso. Así que también si quieren buscar en YouTube sobre recapitulación, pueden hacerlo. Hay meditaciones guiadas para recapitular que pueden ayudarles. Hay un libro de Víctor Sánchez que se llama El arte tolteca de la recapitulación. Y ahí explica lo que pasa con el campo electromagnético cuando hay un trauma. Explica cuando una niña recibe el rechazo del padre, de su papá. Explica cómo se cierra el campo energético en la zona del pecho y se genera una herida ahí, una fisura energética, que hablamos de eso en el origen de la enfermedad, el módulo 1, y, y para que esa mujer pueda en el futuro sanarse de la decepción hacia los hombres, eh, al recapitular ese momento, ella obviamente vuelve a sentirlo, vuelve a llorar, esta vez para limpiarse de esa pena y luego comienza a recuperar la energía perdida y a devolver la energía que quedó ahí en el momento y, y eso revitaliza nuestro campo energético, lo cual es muy imprescindible para nuestro camino porque así también vamos a poder entender mejor nuestra vida. Para mí antes era, al pensar en mi vida, era como algo así como ambiguo, como borroso, ¿no? Era como que no me di ni cuenta cómo llegué hasta aquí. Y ahora con todo el trabajo personal, cuando pienso en mi vida, lo único que veo son patrones. Veo, veo de qué manera afectó en mi crecimiento el abandono de mi padre, por ejemplo, cuando yo tenía 1 año. Veo cómo eso afectó en mis relaciones de pareja y en mi forma de actuar. Entonces, veo mi vida y veo cómo llegué aquí a través de todo lo que pasó antes. Así que eso es por la recapitulación y por conocer y enfrentar mi sombra tan intensamente como lo he hecho hasta hoy. Y así es que puedo como dejar el camino un poquito adelantado para los que están haciendo el trabajo también. Esa es la clave 9 el ermitaño. Ese es el objetivo. Eso es lo que también tenemos que hacer si queremos ser impecables en cuanto a nuestra asistencia. Una vez que hemos recapitulado, comienza la rueda de la fortuna, que es el proceso de cambios y de rotación. Rotación quiere decir que todo cambia. No hay nada fijo en nada. Solo hay apariencias fijas. Una casa parece algo fijo, pero basta con que se prenda un fuego donde no debería prenderse y ya no existe esa casa. Entonces nada es eh, eterno y esta carta representa que todo cambia, todo gira. Y algo muy importante también es que uno va a estar arriba y después va a estar abajo. Y así eternamente. Por eso, cuando, cuando conocí esta clave, también para mí fue revelador, porque ahí supe que la próxima vez que me sintiera mal, iba a disfrutar el sentirme mal, porque sabía que mientras más mal me sintiera, más alto iba a subir cuando toque la subida, y podía estar abajo semanas, incluso meses, tranquilo porque sabía y sigo teniendo esa certeza de que mientras más baje, más voy a subir. Y en este último tiempo he bajado mucho a zonas muy oscuras
como lo que conté recién, que llegué hasta cuando tenía un año y mi papá se fue. em, Eso fue muy hondo en mi sombra y, y fue algo que controló mi vida por muchos años, por 25 años. Si se fijan lo poderoso que es em, el inconsciente, o sea que una herida en mi inconsciente que sucedió en un momento en el que yo no recordaba, em, controló mi vida por 25 años hasta que ahora lo puedo ver, puedo recordar ese momento y saber cuál es cuál es el efecto que tiene en mí y trabajar en ello. Ahí están puestas todas las energías para poder redireccionar esa herida y templar la bestia que nació a partir de esa herida, ¿ya? Porque la herida del abandono se convirtió en mí en una bestia controladora y manipuladora y también objetizadora, porque ese abandono de mi papá me hizo ser muy dependiente de mis parejas. Entonces, si ellas querían terminar conmigo, yo utilizaba la psicología para darles vuelta a la mente y que sigan queriendo estar conmigo, a pesar de que yo había sido infiel o era súper indiferente con ellas. Pero por ningún motivo yo quería terminar la relación, porque terminar la relación era sinónimo de abandono. ¿Se dan cuenta cómo una herida, la del abandono, provocó que nazca una bestia, que es la de controlar, manipular y cosificar, objetizar a la mujer y obligarla a estar ahí, al lado mío, ¿cierto? Porque si se va, me abandona y caigo en el hoyo de esa herida. Ahora que esa herida ya no está en mi inconsciente, eh, ahora que soy consciente de eso, eso ya no tiene poder sobre mí y no tengo ningún problema con esa bestia. Ahora la redirecciono y eso es el trabajo que tenemos que hacer para sanarnos y para que otros también se puedan sanar. Entonces, todo cambia. La clave 10, la rueda de la fortuna, todo cambia. Así que cuando estén abajo, y si están abajo en este momento, alégrense porque es un buen momento para transitar por la sombra y, y sentirla. Porque hasta que no sientan la herida, las heridas del inconsciente, no van a poder liberarse de ellas. Cuando yo sentí el abandono de mi papá, cuando tenía un año, debo haber llorado como media hora, sin exagerar. Y esos llantos no fueron suaves, fueron con gritos y caos. Todo fue fuerte. Yo nunca había llorado tan fuerte en mi vida. Así que yo dejé que eso sucediera nomás. Me permití soltarlo y expresarlo. Cierto que es algo que siempre evadí toda mi vida, pero esta vez lo dejé expresarse. Tuve miedo porque no sabía qué era, hasta que después al otro día pude yo integrar la experiencia de la noche anterior, hablarlo, conversarlo y ahí ya pude entender y todo cambió desde ese momento. Luego viene la justicia, que la justicia es la, la, jus- el reajuste. Aquí hablamos de reajuste cuando, no sé, insultamos a alguien y después nos tropezamos y nos caemos. Ese es un reajuste de la justicia. Y a medida que nosotros seamos más conscientes de que no tenemos que hacer ciertas cosas y lo hacemos, la justicia va a llegar más rápido. Se lo ejemplifico igual con una vez que compré palta y estaba cara la palta y de 4 paltas que compré solo pesé 3. Y en la casa tenía las paltas, comí 3 paltas y cuando iba a comerme la cuarta palta, la palta estaba podrida. El robo es algo que yo no hago
porque cada vez que lo hice, siempre se perdió, se echó a perder, em, me trajo problemas, siempre pasó algo. Y yo al final dije, ya, no lo voy a hacer más. Hasta que me tenté en el supermercado, hice eso con las paltas. ¿Y qué pasó? La justicia me llegó rapidito y de cuatro paltas, tres estaban sanas y la cuarta estaba podrida. O sea, no estoy exagerando, estaba podrida por dentro. Así que ya dejé de hacerlo. Ni siquiera un encendedor me robó. Porque de verdad no. La justicia es así de rápida. Y por eso tiene en su mano derecha una espada y en su otra mano tiene una balanza. Porque la espada representa el hecho de que la justicia corta en ley pareja. Es decir, que si te tiene que cortar la vida, te la va a cortar porque es parte del equilibrio del universo. Esta carta igual representa las leyes del universo. Y cuando hablamos de leyes del universo, hablamos de un personaje importante para esta época, que es Hermes Trismegisto. Y si ustedes quieren, pueden investigar el libro que se llama El Kybalión. Así se escribe con K, Y, Balión, con B larga. El Kybalión es un libro que habla sobre las leyes universales. Y ahí está la ley del ritmo, la ley de la polaridad, la ley de que todo es energía, por ejemplo, y todas las leyes universales, que para nosotros es importante conocer porque son las leyes de la naturaleza y esas son las que a nosotros nos importan. Las leyes creadas por el hombre, realmente, a mí, las leyes creadas por el hombre realmente no me importan. Son irrelevantes para mí. No sé nada sobre leyes y cosas así. Pero las leyes de la naturaleza y del universo sí que son fundamentales. Jocelyn dice que tiene el PDF y el audiolibro, así que si lo quiere enviar puede mandarlo al grupo para que lo estudiemos también. Libertad de gestión ahí, cada uno sabe cuánto está dispuesto a esforzarse por lograr la impecabilidad como persona y como asistente. Y la balanza, que está en su mano izquierda, representa al equilibrio justo entre las cosas. Es decir, que fue completamente justo que esa palta se pudriera en mi casa. Fue completamente justo que me cayera después de insultar a alguien. Y, y aquí, con esta clave, ya nosotros podemos trascender para siempre la idea de que existe la injusticia. Porque toda ley universal se cumple en todos los casos. Es una ley perfecta. No hay errores en la justicia. La justicia no se equivoca. No te da a ti mayores fatalidades porque tienes mala suerte. No, eh, no, es imposible. La naturaleza no se equivoca. No hay desequilibrios en la naturaleza. Entonces, todo lo que hay en tu vida está por una razón. Y si es así y no sabes por qué, hace falta la clave 9. Ahí, entrar a la sombra, al inconsciente, a ver qué pasó ahí, qué hiciste antes que está provocando lo que hay en tu vida en este momento. Eso aplica para todos, porque a todos nos influye la, la justicia en diferentes medidas, pero no es para ninguno más ni menos. Siempre es igual y siempre es justa. Por eso se llama la justicia. Y las últimas tres cartas de la segunda línea también son fundamentales y las puse juntas porque es una triada importante.
para considerar. Mira, fíjate en la progresión de cartas. La justicia y luego el colgado. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando si decimos que viene un reajuste, cuando la espada de la justicia corta el queque en partes iguales, vamos a pasar a el colgado, porque esa justicia de la justicia puede llevarnos hacia la incomodidad y tiene que ser así porque es justo, porque es parejo. Entonces el colgado tiene las manos atadas atrás y eso es, las manos representan el control. Nosotros controlamos las cosas con las manos y, y las tiene atadas atrás. Ya, eso quiere decir que no podemos hacer nada, solo podemos ver, observar y, y si se fijan como está colgado, está al revés y así puede ver lo que le pasó o su vida desde una perspectiva nueva. Y el halo que tiene detrás de la cabeza, el halo amarillo, representa la iluminación. Entonces, este hombre que está colgado está ahí esperando una revelación. Está esperando darse cuenta de lo que pasa y de lo que pasó para poder aceptarlo, integrarlo y pasar a la siguiente carta, que es la muerte. Y la muerte es la transformación, es la aceptación de lo anterior. Es decir, que vamos a estar colgados tanto tiempo como nos resistamos a lo que está sucediendo en nuestra vida. Si no entendemos aún el mensaje, vamos a seguir colgados. Pero una vez que entendemos el mensaje y decimos ya, ok, está bien, dejo de resistirme y acepto lo que me está pasando, viene la muerte. Y esta muerte no es el fin, porque si fuera el fin estaría al final del tarot y está al medio. Cuando sucede esta muerte, si se fijan hay unas manos cortadas, unos pies cortados y están la cabeza de un rey y una reina cortados también. Eso quiere decir que nosotros soltamos el control, quiere decir que nosotros le cortamos la cabeza a nuestros padres y esto representa el hecho de que nosotros ya salimos completamente del huevo, que ya no somos dependientes de nuestros padres, ya somos individuos totales. Aquí ya recapitulamos nuestra vida. Aquí ya hemos hecho el trabajo personal de observar nuestra sombra. Y ya dejamos de ser hijitos y somos ya adultos, íntegros, que hemos trabajado en nuestra sombra, que hemos conocido nuestro lado oscuro. Y después de la muerte, inmediatamente viene la templanza, la clave 14, que es la visión. Si se fijan en la frente tiene un tercer ojo ahí, representa la visión y tiene alas porque las alas siempre van a representar lo elevado, lo angélico, no referente a los ángeles, sino a la conciencia superior, a la conciencia elevada, la supraconciencia. Por eso yo pongo estas cartas juntas, las tres juntas, porque es un proceso que sucede continuamente. De hecho, las personas que lleguen para atenderse con nosotros están en el colgado.
y no saben cómo bajarse de ahí, porque no se dieron cuenta. En ningún momento ellos recibieron las herramientas que ustedes están recibiendo, de que hay una sombra y de que hay un proceso, que es el proceso del ermitaño, donde vamos a ir a enfrentar nuestra oscuridad y para poder sanarnos, para poder liberarnos de eso. eh, y por eso la persona fue arrastrada por el inconsciente hasta el desastre en el que está hoy y ya no sabe de dónde viene el desastre en su vida y por eso necesita que nosotros le lancemos un salvavidas, un flotador, ¿sí? Y como somos prácticos, nosotros no vamos a psicoanalizarlo, porque esa persona se está ahogando. Si alguien se está ahogando, nosotros no vamos a ir a preguntarle sobre su pasado remoto, no. Nosotros ya sabemos qué preguntas tenemos que hacer para poder entender el esquema inconsciente de la persona, la estructura que ya hemos estudiado, y podemos hacer un trabajo mucho más rápido y efectivo, pero sobre todo concreto y práctico. Así que a la persona la llevamos desde el colgado hacia la muerte porque le decimos a la persona, tú eres un hombre castrado y eso es lo que te tiene colgado. Ya, ahí la persona, cuando nosotros le explicamos y le decimos tu mamá es así, tu papá es así y esto de acá, la persona al aceptarlo se muere, se transforma y entiende que ahora eh, lo que le pasaba tiene un nombre y ya hay un plan de acción. Y ahí donde la persona constela, ¿verdad? Nosotros hacemos la sesión, la constelación, la persona se muere y finalmente termina la sesión como en la clave 14, como les había mostrado también en una diapositiva anterior en el módulo de ancestrología, que era la diapositiva en la que les explicaba cuál es el objetivo de la constelación. Y aquí llegamos a la parte en la que entendemos cómo es que pasamos de ser un alma, el loco, a este proceso, a estar colgado, sufriendo, pasándolo mal, y que al recibir asistencia estamos haciendo que esta persona se muera, se transforme y finalmente se convierta em, en, en un responsable activo de su propia vida, porque la templanza, como dije, es la visión. Entonces, al ver su propio desastre, la persona ya va a ser más consciente de sí misma y va a saber qué hacer, por dónde actuar, por dónde empezar, y ahí entran las directrices que le vamos a compartir. A través de... Ahí eso lo vamos a ver en el módulo de marketing, después de en las formas de crear contenido para ayudar a la gente, ayudar a las personas a que sigan con el proceso que viene después de una sanación con nosotros. Em, entonces hemos pasado del loco hasta la clave 14, que es el final de la segunda línea. Luego viene la tercera y última, que la vamos a ver en la clase siguiente. Y ahí, además de terminar con esa línea, vamos a hablar de las leyes y vamos a también explicar lo que hacemos, lo que no hacemos, por qué no lo hacemos. Y, y también vamos a hacer lecturas terapéuticas. Voy a explicar la estructura de una lectura terapéutica y cómo funciona, cómo se desarrolla y cómo ustedes pueden constelar con el tarot. Eso es potente también, porque una lectura de tarot les va a dar la misma información que una sesión de constelación sin tarot. Y va a ser incluso más rápido porque la persona no va a tener no tiene que decirles lo que le pasa,
ustedes lo van a ver en las cartas. Yo lo he visto, lo he hecho así muchas veces. De hecho, cada lectura terapéutica que hago, veo relación con los padres, veo situación presente, veo la esencia de la persona, veo em, su árbol genealógico, pero eso es algo avanzado. Y así voy directo al grano. Voy directo. No tengo que preguntar nada. Veo las cartas y sé exactamente qué le pasa a la persona, dónde está el problema, cómo se siente, eh, por qué sufre, cuáles son sus heridas más profundas. Y, y se los digo. Y bueno, ahí la gente generalmente llora. Y eso es lo que tiene que pasar. Tenemos que conectar a las personas con sus heridas para que las puedan expresar. Porque como esas heridas están en el inconsciente, la persona ha hecho todo lo posible por evadirlas. Y esa evasión es lo que le ha dado poder a las heridas, como es la clave 8, la fuerza. Así que, obviamente, si hay algo que está perturbando a la persona, es su propio inconsciente. Y no, nosotros no vamos a sobarle el lomo. Nosotros vamos a ayudarla. Y eso implica dolor, implica llanto, implica enfrentarse con la sombra. Así que ahí en ese sentido nosotros necesitamos aplicar todas estas habilidades y así la persona va a lograr darse cuenta, ver, clave 14, va a ver cómo, dónde y por qué sufre. Y es importante que la persona lo entienda porque la persona es quien hace el trabajo. Y ahí nosotros le explicamos y se lo manifestamos con símbolos, con esquemas. Si queremos, podemos hacer videos donde nosotros hablemos sobre ciertas cosas y se los mandamos a la persona para que lo vea. En fin, tenemos hoy día muchas herramientas a disposición para mejorar nuestra intervención y ser cada día mejores asistentes y, y dar lo mejor de nosotros en este servicio y sobre todo para mejorar cada vez más nuestra propia conciencia, porque nuestra conciencia ha tenido malas semillas, como dije al principio, y a través del proceso del ocultismo práctico hemos ido re- reprogramando las semillas, instalando nuevas semillas, redireccionando el resultado de la siembra en nuestra subconsciencia y así hemos logrado el despertar. Es lo que tenemos que facilitarle a otros. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta línea de cartas? Sí, te escucho. Se fue. ¿Alguien, alguien quisiera preguntar algo? Si es que no se entendió algo que haya dicho. Buena. ¿Entendiste el, el, el proceso de la fuerza hasta la templanza? Sí, es que como tú dices, es como evolutivo, Sí, desde el arcano 1 al arcano 7 y después del 8, ¿no es cierto?, hasta el 14, sí, es evolutivo. O sea, yo creo que como tú bien dices, vamos a trabajar más en la segunda línea. sí. Sobre todo, Tomando en cuenta la primera, obviamente. O sea, claro, sobre claro, todo del el 12, 13, 14. Esta, claro, sí, claro, y tomando de cómo, bueno, partió la persona en este mundo, la relación con los padres, todo, todo va a tener que ser. sí. Así que, Por eso empezamos la terapia con sanar la relación con los padres. Porque quien no tenga sana esta relación está cojo, ¿sí? O manco, o no tiene las dos piernas. Es lo mismo. claro, y por ejemplo, la carta del
palabra, los neuro... ¿Circuitos? Ah, los neurocircuitos. El hecho de dejar la casa de los padres, de salir al mundo, la independencia, es lo que después influye también digamos, los arquetipos que vienen. Sí, sí, porque de no ser así, la persona generalmente va directo a la esquizofrenia, a la frustración. Y ahí tenías adultos frustrados, po, castrados también, ¿cierto? Silvana pregunta si es que vamos a usar los 22 arcanos y sí, vamos a utilizar los 22 arcanos. Em, si queremos aprender los arcanos menores, eso es material avanzado. Eh, yo estuve como 2 años más o menos usando solo arcanos mayores, estudiándolos y usándolos en lecturas. Y es suficiente con los arcanos mayores para hacer lecturas terapéuticas. Yo utilizo las 78 cartas del tarot. Después de 4 años haciéndolo, bueno, estuve 2 años con arcanos mayores y después de un día para otro me sentí preparado para trabajar con la baraja entera y lo hice. Y hasta el día de hoy he sabido utilizar la baraja completa. Ya no uso solo los arcanos mayores porque los arcanos menores me dan información más detallada. Eso es lo que yo necesito también. Detalles. Así que sí, vamos a usar los arcanos mayores porque ahí tenemos que estar anclados por lo menos un año mínimo para, para poder integrar bien todas las claves arquetípicas de todos de todos los arcanos mayores y después naturalmente vamos a estar listos para aplicar la baraja entera. Y la baraja entera es para trabajar con el árbol y obviamente da más detalles, así que se torna más interesante. La información es más completa. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Los arcanos menores dan más detalle y, bueno, la corte da la familia. Sí, Entonces, ahí por eso, claro, efectivamente. sí, las cortes hablan de actitudes. Por ejemplo, en la corte está el paje, el caballero, la reina y el rey. Por ejemplo, en la corte del elemento tierra, la moneda de oro, el paje es como el derrochador, el que no sabe manejar el dinero. El paje siempre es como el adolescente, una actitud de adolescente, porque es la actitud. Entonces, un paje, por ejemplo, un paje de copas de dimensión emocional, es alguien intenso, enamoradizo, que alguien que como que confunde el enamoramiento con, con no sé, un capricho, ¿ya? Porque es un inexperto en lo referente a lo emocional. Después está el caballero de copas, viene después de ese, que ya es un poquito más estable, ya que es como más alguien más como con actitud de eh, enamorador, o sea, ¿cómo llamarlo? Como eh, engatusador, no sé, alguien que ya puede establecer vínculos emocionales con alguien. Y la reina de copas ya es como una mujer, una mamá que te puede contener, abrazar. Es muy parecida a la reina perdón, a la emperatriz, pero en este caso es más amor, totalmente amor. Y el último es el rey de copas, que ya eso es cuando somos estables emocionalmente. Eh, que ya ama y se deja amar y puede amar a otros y, y ya no necesita de nadie, ya no depende de nadie, ya es individuo naturalmente amoroso, ¿sí?
Entonces, por eso las cortes tienen que ver con actitudes y, y eso es lo que se estudia con las claves menores. Pero primero hay que pasar. Disculpa, Sí, dime. ahí también yo lo tomo desde el punto de vista del tipo de familia, porque para mí una reina significa una madre, un rey significa un padre, una sota puede representarme una hija y un hijo, Sí, ya, y según digamos, sea agua, basto, oro o supongamos espada, me puede indicar de qué tipo de familia viene. sí, Ya, por ejemplo, si es espada, es una familia sumamente analítica, de gente estudiosa, ¿no es cierto? intelectuales. Intelectuales, ¿no es cierto? Entonces, eso también me da un rango como para poder analizar las constelaciones de qué origen tiene la persona, Tal cual. en el sentido familiar. Sí, por Claro, supuesto. Es válido, es súper útil. Es súper útil. Y sí, pues te va a servir harto si lo utilizas así. Claro que no, nosotros vamos a usarlo terapéutico, así que no necesitamos adivinar si la persona tiene familiares, hombre, mujer, porque al final lo que nos importa es ayudarla a constelar. en todo caso, claro, como dices tú, para las personas que no manejan tanto el tarot, los 22 arcanos, sí, es todo. O sea, Ahí te lo se encontráis. puede trabajar. Yo también pues, trabajé mucho tiempo solamente con los arcanos mayores. Recién este año empecé a ocupar toda la baraja. Por eso comprendo lo que tú dices. Buena. Y es un gran salto ocupar toda la baraja. Sí, sí, sirve bastante, pero también se puede hacer solamente con los 22. Sí, Igual dan muchas respuestas, demasiadas. O sea, igual sirve. tal cual. Si sabemos ver y si sabemos manejar la simbología de las cartas, el lenguaje literal del tarot, podemos saber cualquier cosa con dos o tres cartas. ¿Sí? Eh, Así que todo depende de cuánto empeño le pongamos a la práctica y al estudio. María pregunta por WhatsApp porque se salió de la clase. ¿Qué es lo que representa el agua? ¿Qué es lo que representa el agua en la carta de la templanza? Y el agua en el tarot siempre representa al elemento agua y a la copa, a las emociones. Entonces, aquí la templanza, si ustedes se fijan, tiene el pie en la tierra y el otro en el agua. Tiene en las manos una jarra con agua que está regando a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el pie en la tierra y el otro en el agua representa que tiene un pie en la tierra, es decir, en lo práctico, en lo concreto, y el otro en lo emocional. Es decir, que no está ni sumergida en la emoción, ni tampoco aferrada a la tierra. Está en un equilibrio perfecto entre lo emocional y lo terrenal. Y la jarra con la que riega la tierra es, son las emociones templadas de sí mismo, la templanza, y que sus emociones templadas están nutriendo a la tierra, hidratando a la tierra. ¿Ya? Podemos decir un montón de cosas sobre esta, este secreto simbólico de la clave 14, pero como justo lo preguntaron, lo digo para compartirlo y ayudar a profundizar. ¿Ya? Hay símbolos y cosas que yo no he nombrado, que no he hablado al respecto, porque ¿se acuerdan que yo les dije a la clase pasada que el mundo de los símbolos y del ocultismo y los misterios del ser humano es, es muy fascinante, es muy atrapante, ¿ya? Y es muy fácil obsesionarse. Yo se los digo porque estuve obsesionado con esto. Tanto así que yo no hablaba de otra cosa que no sea esto. Entonces, no nombro ciertos detalles de las cartas porque, según mi propio criterio, después de haber pasado por eso,
hay cosas que son fundamentales de cada una y no nos vamos a detener a hablar de todos los símbolos, porque si hacemos eso vamos a terminar teniendo 6 meses de clase. Así que yo voy a lo concreto, directo y práctico con respecto a los conceptos que son los más importantes de cada carta. Y por eso es que hay ciertos símbolos que yo no hablo y no explico. Pero este sí me pareció buena la pregunta para explicarlo. Y es en el fondo el equilibrio entre que soy alguien que tiene emociones, pero a la vez soy alguien que es práctico y que no me voy a ahogar en emociones, pero tampoco voy a negarlas y quedarme solo aferrado a lo terrenal. Y el jarro en el que bota agua a la tierra es la propia agua templada emocionalmente que yo comparto al mundo que lo representa la tierra. De eso habla ese símbolo en la templanza. Y bueno, eh, hasta aquí hasta aquí yo dejo la clase de hoy. Si es que alguien más quiere saber algo, preguntar algo, puede aprovechar ahora porque siento olor a papas fritas. Están esperando abajo así para, para comer algo por el cumpleaños y bueno, la clase la dejo hasta acá. Así que